Si tuviésemos un mercado laboral normalizado, que eso hay que tender a ello, y en estas elecciones es una de las cosas que hay que atender, hay unas formas de combatir también el incremento de desigualdades que ha habido en España. España, fíjate... Bueno, eso es otra cosa. No, pero es casi lo mismo. El incremento de desigualdades origina pobreza. Y la pobreza origina situaciones de urgencia. Y entre las situaciones de urgencia, fíjate, surge una característica nueva del mercado laboral español es que surgen trabajadores pobres, que no les llega. Que ese es otro y problema. Por tanto, pero por tanto, lo que tenemos que hacer es tener empleos de calidad. Y entre tanto, creamos un modelo productivo, porque eso es lento, distinto, para que haya salarios. Tenemos que hacer actuaciones de urgencia, y las actuaciones de urgencia van sobre los jóvenes de 30 años que no tienen acceso al mercado laboral, van con los mayores de 45 años, con los del paro de larga duración, con en fin, todo ese colectivo. Pero esa es otra tienes que discusión. apoyarlo. ¿Y qué vamos a decir en esta ciudad? Si casi todo lo que tiene el dinero del Ayuntamiento de Gijón se va por esa vía, por las familias, por la gente que no le llega el salario social, etcétera. Bueno, vamos a ver, de todo esto que está usted diciendo, ¿usted descarta completamente la gran coalición? Yo creo que la gran coalición, España, en las circunstancias en España en estos momentos, es muy difícil, porque en otras situaciones, quizás donde no estén precedidas de un desmantelamiento del estado del bienestar tan intenso como el que hubo en estos momentos en España, es muy difícil de reeditar. Otra cosa es que tenga que haber un gobierno de cambio de amplio espectro en el que las fuerzas del cambio, que no tienen por qué ser exclusivamente de la izquierda, se unan en torno a un programa creíble y realizable. Y esto es muy importante, ¿eh? No un programa que nos diga que necesita 70.000 millones más de gasto público, ni disparates de decir que la deuda no la pagamos, o decir que no hay que controlar el déficit y cosas de esas, porque eso es inviable. Y hay que pensar en cómo se puede hacer un programa de reformas muy serio para actuar en esa situación, con carácter de urgencia, y tiene que ser transversal, porque si se repiten resultados donde nadie tenga mayorías, estamos obligados, pero obligados de verdad, no puede haber unas terceras elecciones. Eso sería inaceptable para la ciudadanía española. Y tiene que haber un gobierno de cambio serio y solvente, con bases que sean creíbles y realizables. Entonces, usted, en clave suya, ¿con quién se ve más cercano al final? ¿Con Rajoy, no sé si decir Rajoy Satanás, y con sus amigos de Pablo Iglesias y Podemos? No, yo no digo... ¿Con cuál de los dos? Mi premisa es, no tiene que haber ningún tipo de líneas rojas, de nada. O sea, hay que dialogar con todo el mundo, porque con el PP hay que dialogar muchas cosas. O sea, no línea roja con el PP. No línea roja con nadie, ni con el PP ni con nadie. Ahora, seriedad al poner programas encima de la mesa. Y al poner programas encima de la mesa, uno comprenderá que un partido que está en el inmovilismo y que ha producido las situaciones que ha producido, es muy difícil pactar con él, porque ni se quiere abrir, ni se mueve de sus posiciones y encima se reafirma lo anterior. Es muy difícil con el PP pactar. ¿Y con otro que tiene un programa semejante al de Syriza, qué? Bueno, lo que tiene que hacer es que ese programa adaptarlo a la realidad. Bueno, depende de ellos. Pero la demagogia tampoco la queremos, ni el populismo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es pactar de verdad con quien quiera un cambio que permita a los españoles y al conjunto del país, pues con reformas progresistas, reformas moderadas en el sentido de que no se produzcan rupturas ni territoriales ni de otro tipo, pues avanzar. Avanzar, y si incluso hay que ratificar en el escenario de la legislatura las posiciones de confianza en el gobierno, pues que se haga. Pero no se puede partir de la base de que esto va a volver a suceder, porque el desánimo de la gente yo creo que proviene de la ineficacia de la política. Es decir, cuando se cree que algo se va a arreglar mediante unas elecciones y no se arregla, sin duda cunde el desánimo en todo el mundo. Don Vicente, de lo que está usted diciendo ahora, yo deduzco que va a ser muy difícil un gobierno. Porque usted mismo lo está diciendo perfectamente, en plan realista, está diciendo, hace falta no líneas rojas, totalmente de acuerdo. Los vetos trajeron esta repetición de elecciones, los vetos. Plantea usted, pone las piezas encima de la mesa. Con unos son como son, el PP, y estos otros, vamos a ser realistas, Unidos Podemos, que es quien vertebraría ese bloque de izquierdas con el PSOE, tiene unos programas muy difíciles de aceptar y no se van a bajar tan rápido del caballo. Entonces, no digo que vayamos a unas terceras elecciones, pero va a ser bastante difícil el acuerdo, ¿eh? Bueno, como estamos en vísperas de entrar en la campaña, la democracia tiene la grandeza de que los ciudadanos, primero, tienen medios con los que, por ejemplo, que estamos aquí, conocen las posiciones de cada cual.
y saben la credibilidad que tiene cada cual. Y tienen en su mano la capacidad de modificar los votos en función de los comportamientos que tuvieron. Y por tanto, hay que llamar a los ciudadanos a que lo utilicen con su cabeza, con su corazón también, pero que no se dejen llevar solo por esos mensajes emocionales que tan vistosos son en las televisiones. No, tienen que pensar quién garantiza mejor cómo hacer útil su voto. Útil. Y para hacerlo útil, por eso se pueden cambiar. Yo he visto muchas cosas en mi vida y elecciones que se partía casi de perdedores, ganarlas, incluso en el ámbito municipal. Yo me acuerdo de las elecciones del año 95 aquí en Gijón, y las ganamos a base de explicarle a la gente lo que se estaba jugando, porque no estaban votando en clave de lo que estábamos aquí. Pero usted aquí. tenía una gestión detrás en aquel momento. Llevaba 8 años de alcalde. Bueno, y ahora es distinto. Pero los socialistas globalmente, ¿no? Globalmente, al margen de sus errores y de cosas que hayan salido mal, etcétera, tienen una gestión también muy importante en España, ¿no? El espacio socialdemócrata que sigue existiendo y que está en crisis no solamente aquí, sino en el ámbito europeo, está ahí y la gente sabe hasta dónde llegan las formaciones políticas y dónde está la demagogia y el populismo y las actitudes camaleónicas, ¿no? De cambiar de repente le sugiero el itinerario. Un atajo a todo esto. Vamos a ver, si las encuestas al final se mantienen y pierde escaños el Partido Socialista, la posición de Pedro Sánchez sería muy difícil en ese puesto y el plan B sería Susana Díaz de acuerdo con el PP en unos meses. Bueno, yo creo que ahora no está sobre la mesa ese problema, ¿no? Bueno, pero la gente lo piensa, ¿eh? Bueno, lo pensará, pero yo, desde luego, no tengo en mi pensamiento otra cosa que salir cada día de casa, desde las 9 de la mañana hasta por la noche, a ver gente, a explicarle lo que nos jugamos, a demostrarles lo importante que es que el Partido Socialista se fortalezca, que tenga su espacio en España, compartiéndolo con otras personas. Y además, cuando lo hablo con la gente, mira, el otro día voy a contarte una anécdota. Porque esto que dicen bueno, que no se sale, que la gente no... Yo el otro día me gusta hablar con la gente. Es lo que hago en las campañas y por eso me gustan tanto. Fui al Llano, al barrio de La Sidra. Estaba lleno de cientos de personas. Quizá podría decir hasta miles, fíjate. Porque aquello era impresionante. No hubo ni un mal gesto, ni una mala palabra. Hablé con multitud de personas. Hicimos y comentamos 20.000 cosas, ¿no? Claro, no era para grandes conversaciones, era una cosa distendida. Pero el deseo de la gente, de que la política sirva para que mejore su vida, es algo fundamental. Y están a tiempo en ello, están a tiempo. Y mientras tanto, aquí en el Principado, recorte de aulas en educación. Usted decía que era su segunda vocación. Sí. ¿Qué le parece que se recorten aulas? Bueno, en el área pública, vamos. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que globalmente Asturias, yo no sé si el recorte de aulas proviene de que ha habido menos demanda, por ejemplo, en infantil y no se cubrieron las plazas. O Eso es lo que plantea la consejera. Bueno, quiero decirte que como estamos administrando dinero público, claro, el infantil es el periodo de educación infantil es voluntario. Y ante la voluntariedad tú ofreces. Si luego resulta que la demanda no es muy alta... Bueno, es 3-6 años, ¿eh? Infantil, sí, 3-6 años, sí, pero... Ahí va el 100% de la gente hoy día, casi el 99%. No, bueno, pero de todas formas sigue siendo... Sí, no es reglado, no es obligada. Escolarización obligatoria, ¿no? Bueno, entonces quiero decirte que esos recortes, en un momento dado, pueden ser puntualmente, yo no los conozco, ya te digo de antemano que no sé el detalle, ¿no? Pero si sucede, porque no hay demanda... Bueno, pues es velar por el dinero público, nada más que eso, pero yo no creo que sea la actitud de Asturias en el tema de escolarización, porque Asturias en todos los terrenos es comparable. Es más, voy a escribir próximamente un artículo exclusivo sobre la educación en Asturias 2016, si puedo incluso hacerlo, para deciros en términos comparativos con otros lugares de España y de Europa cómo tenemos nuestro sistema educativo en Asturias. Os digo que es para sentiros orgullosos todos de la educación que hay en Asturias. Porque mira, Asturias, aunque es verdad que la crisis nos afectó a todos, es verdad que hizo bajar los niveles de inversiones. En los sistemas sociales es algo impactante, porque mientras otros recortaron, Asturias mantuvo la calidad de los servicios y es la primera en financiar en educación. La financiación en el sistema educativo, perdón, en educación no, en sanidad. La primera en sanidad, la primera en protección social y la tercera en educación, después del País Vasco y Navarra, que tienen un sistema de financiación específico, ¿no? Y globalmente, en el índice que hace la Fundación BBVA, globalmente tiene el índice más alto de España,
ha metido una cantidad importantísima precisamente para que no caigan esos sistemas en un momento de tanta necesidad, porque esos sistemas públicos son sistemas indirectos de salario. Pero ¿no piensa que esos sistemas se van abajo con la caída demográfica y que las respuestas del gobierno socialista y de antes todos es que no se quiere ver ese problema de fondo? Me explico, la caída demográfica no se soluciona con políticas, es decir, más guarderías. Tienes una política muy potente, o con ayuda directa de subvención directa a familias, o creando, por ejemplo, un ciclo infantil muy potente, gratuito, de 0 a 6 años, la gente de los colegios abiertos hasta las 10 de la noche, becas desayuno, becas comida, para poder a la gente tener estímulos de tener más hijos. Si no se hace eso, esos servicios públicos al año siguiente no es que retomen esas aulas que pierden, es que se deterioran, se van talando, y esa cultura de servicio público y de calidad educativa o sanitaria se pierde. Eso es una cuestión que yo no veo esa reflexión en los gobiernos. Lo que ocurre sí, vamos a ver, yo comparto que el desideratum es ese, porque el Partido Socialista, incluso en el acuerdo con Ciudadanos ya iba el pacto educativo, iba la universalización de la enseñanza 0,18. ¿Qué es universalizar? No es enseñanza obligatoria, ¿no? Sino que es que ante la demanda lo cubras con financiación pública, ante la demanda, ¿no? Entonces, ese es un desideratum, eso. Luego, el derecho a las becas, que se ha perdido, porque el PP suprimió el derecho a la beca como derecho subjetivo, la ley del 2005 la suprimió, el tema de las tasas y los precios públicos de las tasas, que en España se han disparado en los grados y en los másters y que son muy diferentes de unas comunidades a otras. Bueno, toda una serie de elementos, la carrera docente, el personal docente investigador, todo eso iba. Pero, claro, tienes que tener un sistema de financiación ordenado. Tienes que poder financiar tanto la educación como la sanidad, como la protección social, con un sistema fortalecido. La reforma fiscal en España, bueno, estamos muy lejos de ella porque se nos ha deteriorado el sistema fiscal. Y se nos ha deteriorado porque tenemos casi 7,6 puntos menos que Europa. Y tenemos que actuar para financiar esos sistemas. Y es un sistema muy injusto el que hay, porque no es redistributivo, porque hay que armonizar impuestos en muchas comunidades, que en unos lo ponen a 0. Sí, pero aquí en Asturias, si no se levanta la demografía, todo fracasa. Fíjese que en los cálculos dicen que en 12 años habrá 7,5 personas por de más de 65 años que por menos de 16. Sí. Es un problema gravísimo en Asturias, en España y en Europa. Pero aquí es sitio máximo, ¿eh? Sí, bueno, aquí y en Castilla y León, Galicia, exacto. Sí. Bueno, quiero deciros, estamos, y claro, y además una parte importantísima de todo esto es el medio rural, cómo hay que incentivar, el asentamiento, que no siga el éxodo, se toma una política, no se hace una sola política en esa línea. Si dices un tema de Estado, un tema de Estado, pero que no se aborda. Bueno, algunas cosas se abordan, ¿no? Por ejemplo, imagínate, voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Es un problema muy complejo donde influyen muchos factores, ¿no? Y no solo aquí, no es solo local. Pero, por ejemplo, todo lo que es incentivar el desarrollo rural, las medidas de desarrollo rural que yo vi el viernes de la semana pasada, cómo se firmaban en Asturias, 75,6 millones de euros para proyectos, algunos de ellos extraordinariamente innovadores en Asturias, para asentar gente en las zonas rurales. Incluso vamos a hablar hasta de un fenómeno que es de solidaridad y de principios de derechos humanos, que es la acogida de refugiados, como nosotros tenemos que utilizar en Europa, que lo utiliza Alemania y otros países inicialmente, ¿no? Pues flujos de personas cualificadas que vayan a incentivar, porque hay muchas zonas donde habiendo o pudiendo haber oferta o patrimonio importante de tipo productivo en el medio rural, en el medio agrícola, etcétera. Bueno, pues tenemos que incentivar el que la gente se asiente ahí, ¿no? Y eso es una política muy compleja. Es verdad que el problema existe y que es uno de nuestros grandes retos. Estamos acabando. Quería preguntarle, antes nombraba usted la Seguridad Social, el fondo que había, el fondo que se desgastó. Como en unos meses se va a acabar ese fondo, es lo que dicen, que va a durar unos meses, ¿cómo se financia la Seguridad Social? Porque ahí no hay 1,5 millones de pensionistas. Bueno, ahí está un problema y además, yo, fíjate, como dice que estamos acabando, es para mí uno de los grandes problemas de estas elecciones. Sin duda. De los grandes problemas. Sin duda. Hablemos de pensiones y de su sostenibilidad. ¿Cómo es posible? Y tuve que coger ese documento por vía de personas que yo conozco en Bruselas para enterarme de lo que decía. Que en el mes de abril, en el Consejo de Ministros de los últimos, se manda a Bruselas un documento con las perspectivas de nuestra economía en el futuro y de la sostenibilidad en España, lo que se llama el documento de estabilidad 2016-2019. ¿Cómo es posible decir que en el horizonte 2019 vamos a pegar recorte precisamente a los elementos sustantivos del estado del bienestar?
se va a pegar recorte. A la sanidad se va a pegar recorte. A la educación, en gasto respecto al PIB, y se va a pegar recorte en la protección social. Y dentro del sistema de protección social, las pensiones. España prevé que en el año 2030, dentro de 14 años, que no es nada, las pensiones en España van a estar financiadas con una cantidad sobre el PIB inferior a la actual, con un 11,6% del PIB. Y que además va a haber 2,9 millones de pensionistas más. ¿Qué quiere decir? ¿Quién resuelve esa ecuación? No es muy fácil, las pensiones a la mitad. Las pensiones el 40% menos. ¿Qué medidas se actúa? Bueno, pues el Partido Socialista tiene una propuesta, aparte de una serie de elementos más técnicos, lógicamente. Cuanto más calidad tenga el empleo, cuanto más suba el empleo, mejor cotizarás, más calidad, menos problemas. Pero para restaurar con urgencia, el Partido Socialista dice, acudamos a una cesta de impuestos a definir que tengan un porcentaje destinado específicamente a fortalecer los fondos de pensiones, combinado con la parte contributiva. Le pregunto sobre eso, porque evidentemente conocía esa propuesta. Como las pensiones son más o menos 115.000 millones de euros, más o menos lo que hay que pagar, para que sea sustancial esa propuesta sobre esa masa que hay que pagar, ¿qué impuesto se coge? Una parte importante del Bueno, yo no quiero adelantarlo, es decir, ¿por qué? Porque ese sí que es un objeto de negociación. Pero es muy complicado, ¿eh? Hay que volver al Pacto de Toledo. Y en el Pacto de Toledo, que ha sido un momento político excepcional, desgraciadamente se rompió, porque el PP legisló en el 2013 y hizo que, primero, la retribución de la pensión perdiese capacidad adquisitiva, los copagos también incidieron porque cada pensionista, por cada euro que le dieron de más, tuvo que pagar 4,5 en función de copagos y de otras medidas de estas, ¿no? Pero el tema fundamental ahí está en que hagamos un pacto, que en el marco del Pacto de Toledo podamos decir a todos los españoles, y les preguntemos además democráticamente, bueno, a través de los representantes, y se diga ahora en las elecciones, mire, yo pienso que en una cesta de impuestos determinada, fundamentalmente impuestos que no castiguen más a las clases medias y bajas. ¿Y cómo es ese impuesto? Bueno, pero pueden ser impuestos existentes. Entonces, pueden ser al final la presión fiscal conjunta va a subir mucho. Bueno, no, porque depende de cómo se haga. Es decir, impuestos existentes, date cuenta que el sistema fiscal español tiene unos agujeros importantes que se pueden rellenar. Sí, sí. Por ejemplo, el impuesto de sociedades. Tiene, hay que poner un mínimo, porque esas reducciones que ha habido son inaceptables. Anorexia total. La cotización, por ejemplo, de los autónomos, que es un colectivo que hay que fortalecer también su protección social, tiene que ser en función de las rentas de los autónomos, de las rentas reales. No puede degradarse toda la cotización porque va bajando el sistema y su seguridad futura, ¿no? O sea que, hablando de que tiene que, a través de presupuestos, evitar que esa hucha, que ese fondo de pensiones se diluya completamente, porque duraría 2 años más en la línea que estamos ahora. No podemos esperar a que la economía se restablezca, que funcione simplemente por determinismo económico, que como van a venir muchos empleos de calidad y tal, que entonces ya se restaurará el sistema por sí mismo. No, porque nos vamos a encontrar en ese momento con una situación crítica y muchos intereses también por el medio, los fondos de pensiones privados, el que, en fin, se iniciaría la pobreza en el sistema público, ¿no? Es verdad que la sostenibilidad futura permite y debe de seguir favoreciendo que una persona que pueda lo complemente. Pero una cosa es complementar el fondo de pensiones público con privado y otra cosa es que el privado sustituya al público, ¿no? Porque eso solo lo podrán hacer algunos. Y habrá pobreza entre pensionistas también. Bueno, pues se nos fue el tiempo. Quedan muchas cosas en el tintero, pero llevamos mucho tiempo. Tendremos ocasión. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, señor Besareces, por venir. Y como decimos a todos, suerte en esa campaña y suerte en las elecciones. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.